Buenas tardes, apreciado oyente. El día de hoy te animo a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 5 y vamos a leer versículo del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Me gustaría mencionarte algo interesante. ¿Sabías que existe una pequeña similitud en la vida de Moisés y Jesús? Obviamente Jesús es superior a Moisés en gran manera, pero si analizamos sus vidas podemos observar algunas similitudes. Por ejemplo, todos sabemos que Moisés salió de Egipto antes de recibir el llamado de Dios de liberar a la nación de Israel. Pero la pregunta es, ¿dónde direccionó el ángel de Dios que vaya a José para proteger a Jesús de Herodes? A Egipto. Y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 2, versículo 13. Sabemos de igual manera que Moisés logró cruzar el Mar Rojo gracias a la mano poderosa de Dios. Jesús, antes de iniciar su ministerio, tuvo que pasar por las aguas del río Jordán para ser bautizado. Moisés estuvo 40 años en el desierto. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto después de ser bautizado? 40 días. Y por último, Moisés tuvo que subir a un monte para recibir las tablas del pacto que haría Dios con su nación. De la misma manera, Jesús subió a un monte para dar a conocer un nuevo pacto, un pacto fundamentado en la gracia de Dios y alcanzado únicamente por aquellas personas que creen en la obra redentora de Cristo. Un pacto superior al pacto mosaico. Y a su vez, en ese preciso momento, aprovecha para predicar el verdadero significado de la ley de Dios y menciona cuál es el estilo de vida que deben vivir los ciudadanos del reino de los cielos. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cuál es el estilo de vida que debo vivir yo como hijo de Dios, como ciudadano del reino de los cielos? Pero antes de iniciar con la enseñanza, quiero mencionarte una verdad bíblica que quiero que atesores en lo más profundo de tu corazón. Jesús desea que en nuestras vidas, las vidas de los ciudadanos del reino de los cielos, expresen humildad, santidad y un deseo intenso de permanecer fiel a nuestro Rey. Y es lo que Jesús desea y espera de nosotros. Ahora, si eres una persona que todavía no has recibido la gracia de Dios, te animo a que lo hagas, porque la única manera para ser considerado un ciudadano del reino de los cielos es creyendo en Jesucristo como el Señor de nuestras vidas y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Vamos a pasar a continuación a la primera característica que tienen los ciudadanos del reino de los cielos, y es humildad. Y lo vemos expresado en los versículos del 3 al 5. Pero antes de estudiar esta característica, primero veamos y observemos lo que menciona versículo 1 y 2. Leamos nuevamente versículo 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Me llama mucho la atención lo que menciona la primera porción que acabamos de leer.
¿Qué hizo Jesús? Vio a la multitud. Ahora, ¿a qué multitud vio Jesús? Es la multitud que nos expresa Mateo capítulo 4, versículo 25. Vamos a leer el pasaje. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y en esa multitud también estaban incluidos los 12 apóstoles de Cristo Jesús. Y más adelante Jesús sube al monte y se sienta y le pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús se sentó? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver a nuestros maestros parados al momento de dar una clase. Pero según algunos comentaristas mencionan que en la época de Jesús era normal que los maestros enseñen sentados y los alumnos estén parados. Y si leemos el versículo 2, esa era la intención de Jesús. Jesús quería enseñar algo práctico e importante a la multitud que lo seguía. Por esa razón, Jesús abrió su boca y les enseñó. Y cuando el versículo dice que Jesús abrió su boca, hace referencia a que Jesús alzó su voz con la intención de asegurarse de que la multitud escuche con claridad su enseñanza. Me encanta saber esto de Jesús, porque era intencional de que todos escucharan la enseñanza que iba a impartir. Leamos nuevamente versículo 3 y 5 y aprendamos y estudiamos esta característica que deben tener los ciudadanos del reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y eso es lo que quería enseñar Jesús, la manera en la que deben vivir los ciudadanos del reino de los cielos. Y lo vemos expresado desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Pero principalmente en los versículos de 3 al 5 menciona la humildad. Ahora, ¿por qué digo que la primera actitud que debemos tener los ciudadanos del reino de los cielos es humildad? Porque Jesús, en esta porción que acabamos de leer, nos menciona 3 características de una persona humilde. Y son las siguientes: pobre en espíritu, llora y mansedumbre. Es manso. Cuando hablamos de pobre en espíritu, podemos encontrar 2 definiciones diferentes. La primera es aquella persona que es consciente de su pobreza espiritual y busca desesperadamente la ayuda de un Salvador. Todas las bienaventuranzas o toda la felicidad inician desde ese momento, inicia desde el momento que descubrimos nuestra necesidad de un Salvador, porque los pobres en espíritus reciben el reino de los cielos. Además, otra manera en la que consideramos a un pobre de espíritu es aquel creyente que no confía en sí mismo, no cree que es autosuficiente, sino que se aferra a Jesucristo como única fuente de seguridad y felicidad. Y su felicidad no depende de las circunstancias que pasen en este mundo. Su felicidad depende únicamente de Dios. Y sin importar las pruebas o las circunstancias que esté pasando, siempre vive feliz porque tiene seguridad en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de los que lloran, hacemos referencia a la reacción del pobre en espíritu cuando pecan. ¿Qué hacen estas personas cuando pecan? Lloran. Lloran porque saben que han fallado a Dios. Y las lágrimas de estos creyentes son lágrimas de un sincero arrepentimiento y un deseo de volver a reconciliarse con Dios. Y Dios, al ver la sinceridad de sus lágrimas, los restaura y los consuela.
Y por último, cuando hablamos de manso, hacemos referencia a aquel creyente que aprende, se somete y obedece las instrucciones y enseñanzas de su rey. Es aquel creyente que es intencional de leer las Escrituras para aplicar lo que aprende en las Escrituras y vivir conforme a la voluntad de su rey. Ahora, es importante mencionar que mansedumbre es un fruto del Espíritu. Lo menciona Gálatas 5, 22 al 23. Entonces, solamente los ciudadanos del reino de los cielos pueden ser mansos. En resumen, nuestra actitud como ciudadanos del reino de los cielos debe ser una actitud humilde, una actitud consciente de que necesitamos día a día a Dios y que esté dispuesta a obedecer las instrucciones y la enseñanza de su rey. Una actitud como la expresa el salmista en el Salmos 42, versículo del 1 al 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios omnisciente. De igual manera, me gustaría mencionarte, amado oyente, que si usted aún no ha recibido a Jesús como el Señor de su vida, hágalo. Ya hemos visto la manera en la que debe hacerlo. Debe hacerlo con un espíritu pobre, reconociendo su necesidad de un Salvador. Amén. Ahora pasemos a la segunda actitud. Y la segunda actitud que deben vivir los ciudadanos del reino de los cielos es la santidad. Leamos versículos 6 al 9. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estos versículos que acabamos de leer mencionan 4 características de una persona que desea vivir en santidad. ¿Cuáles son esas 4 características? Hambre y sed de justicia, misericordioso, limpio de corazón y pacificador. Ahora, cuando Jesús habla sobre el hambre y la sed de justicia, lo hace expresando una conciencia aguda, necesidad de 2 cosas esenciales para nuestras vidas. ¿Y cuáles son las 2 cosas esenciales para nuestras vidas, humanamente hablando? Pues la comida y el agua. Además, es importante reconocer que una persona saludable es aquella que tiene hambre y sed, aquella persona que se mantiene hidratado y tiene una dieta equilibrada y saludable. Algo similar pasa con los verdaderos discípulos de Jesús. Un discípulo saludable es aquel que expresa hambre y sed de justicia. Un hambre y una sed desesperada por tener una relación cercana con Dios para vivir justamente conforme a la voluntad de Dios. Y eso nos expresa el Salmo 63, 1. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. En resumen, cuando hablamos de tener hambre y sed de justicia, hacemos referencia a aquel discípulo de Cristo que tiene un anhelo desesperado de buscar a Dios para ser guiado y transformado por Él y vivir una vida íntegra que glorifique su nombre. Y Dios, al ver esa actitud de su Hijo, lo sacia brindándole de la justicia que tanto anhela. Además, el discípulo que tiene hambre y sed de justicia anhela vivir justamente delante de su prójimo. Y una manera práctica de hacerlo es mostrando misericordia. Ahora, ¿por qué razón esta es una manera práctica de hacerlo? Porque el discípulo de Cristo es consciente que ha recibido misericordia de Dios y sabe que es justo mostrar misericordia.
porque ha recibido primeramente el perdón y la misericordia de Dios. Y eso es lo que nos expresa Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y si aplicamos estas dos cosas, si aplicamos ese anhelo desesperado de querer ser transformados por Dios y practicamos la justicia mostrando misericordia, tendremos un corazón limpio. Tendremos un corazón limpio porque no tendremos rencor, ni ira, ni envidia. No, tendremos un corazón limpio porque desearemos una sola cosa: hacer la voluntad de Dios. Y al tener un corazón limpio, podemos conocer a Dios de una manera más íntima, como lo expresa el Salmos 24, del 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Para terminar, es importante mencionar que los que han sido reconciliados por Dios, con Dios, por la fe en Cristo, se convierten en reconciliadores pacificadores. Y lo vemos expresado en 2 de Corintios 5, del versículo 17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hijo de Dios, tenemos una responsabilidad. Nuestra responsabilidad es llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Es predicar el mensaje de reconciliación. Mencionar que en Jesús las personas pueden encontrar y obtener esperanza y vida eterna. Y la recompensa de los pacificadores es ser reconocido como lo que es, hijo de Dios. Pues demuestran el carácter y cumplen la misión de Dios. Pasemos a la última característica y es fidelidad sin importar lo que vaya a pasar. Versículo del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús, en los versículos 10 y 11, nos menciona dos razones justas por las cuales los hijos de Dios somos perseguidos. Y la primera razón es por practicar y vivir la justicia. Y la segunda razón es por su causa, por ser seguidores de Jesús. Y es importante meditar en lo siguiente: debemos ser perseguidos y sufrir padecimientos por vivir vidas justas que demuestren claramente que soy un seguidor de Jesús. Voy a repetirlo nuevamente. Debemos ser perseguidos y sufrir padecimientos por vivir vidas justas que demuestren claramente que soy un seguidor de Jesús. No debemos ser perseguidos por ser rebeldes, desordenados, que no viven conforme a la voluntad de Dios. Debemos ser perseguidos y sufrir por ir en contra de la corriente de este mundo al testificar y vivir el mensaje que Jesús nos enseñó. Nos menciona 1 Pedro 4, versículo del 14 al 16. Y por último, en el versículo 12, Jesús menciona algo hermoso. Leamos nuevamente el versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes
de vosotros. ¿Por qué debemos gozarnos y alegrarnos en medio del sufrimiento? ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, tenemos una recompensa segura en los cielos. Porque tenemos la seguridad de que viviremos una eternidad con nuestro Señor y Salvador. Y en segundo lugar, porque existieron personas que sufrieron por anunciar el mensaje de Dios a su pueblo. Y además, tenemos a un sumo sacerdote que entiende nuestro sufrimiento porque Él pasó por lo mismo. Hebreos 4:15. Y ese sumo sacerdote es Cristo Jesús, Hijo de Dios. No nos desanimemos si sufrimos por ser verdaderos cristianos. Vuelvo y repito, no nos desanimemos si sufrimos por ser verdaderos cristianos, por vivir como verdaderos cristianos, por mostrar a Cristo en nuestras vidas. Más bien, gocémonos porque estamos sufriendo por una razón justa. Además, tenemos una recompensa eterna y segura en los cielos y a un sumo sacerdote que entiende nuestro sufrimiento. ¿No crees que son motivos suficientes para gozarnos en medio de los momentos difíciles? Claro que sí, son motivos suficientes. Entonces, gocémonos y alabemos el nombre de nuestro Señor por su amor y cuidado que tiene constantemente en nuestras vidas. Ahora me dirijo a ti, amado oyente, que todavía no has tomado la decisión de recibir a Jesús como el Señor de tu vida. Hazlo, porque Jesús vino a este mundo a dar paz, porque Él es el príncipe de paz y quiere darte la paz que tu alma necesita. Pero para lograrlo, para hacerlo, necesitas creer y recibir a Jesús como el Señor de tu vida y arrepentirte de tus pecados. Necesitas testificar públicamente por medio del bautismo que ahora eres un seguidor de Cristo Jesús. Hemos aprendido el estilo de vida que deben vivir los ciudadanos del reino de los cielos. Los ciudadanos del reino de los cielos viven una vida en humildad, santidad y fidelidad al Rey, sin importar las consecuencias. Sabiendo esto, me gustaría que analicemos nuestras vidas y seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Realmente vivimos de esta manera? ¿Realmente tenemos hambre y sed de justicia? ¿De querer ser transformados días tras días por la palabra de Dios? ¿Realmente tenemos ese deseo descontrolado de pasar un tiempo a solas con Dios? ¿Realmente vivimos en humildad? ¿Realmente somos intencionales en predicar el mensaje de la reconciliación? Nuestros familiares pueden decir abiertamente que nos comportamos como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Tienes esa confianza de tu familia? ¿Cómo es nuestro comportamiento cuando salimos de la iglesia y nos encontramos con un compañero no creyente? ¿Testificas a Cristo con ese comportamiento que tienes? ¿Predicamos a Cristo en nuestro trabajo o en cualquier lugar donde nos encontremos? Analicemos en esto. Ahora me gustaría mencionarte una buena noticia, amado oyente. Puedes alcanzar salvación, vida eterna y ser ciudadano del reino de los cielos si crees en Jesús. Es un paso sencillo que transformará tu vida y te brindará esperanza eterna. Y también podrás formar parte del reino de los cielos. Amén.